Bueno, la rinomodelación o rinoplastia sin cirugía, sino con material de implante, con rellenos dérmicos y no tan dérmicos, como ustedes ya saben, es una técnica que es mínimamente invasiva y que tiene indicaciones específicas, tanto estéticas como de pacientes, porque hay veces pacientes que ustedes van a ver que tienen indicaciones quirúrgicas, no quieren la cirugía, no acceden a la cirugía, entonces deciden hacer una rinomodelación que es mínimamente invasiva en comparación a la rinoplastia quirúrgica. Bien, entonces cuando hablamos de una técnica es mínimamente invasiva, ¿sí? Con un tiempo de recuperación que es más rápido a la convencional. Remodelar el dorso, levantar la punta de la nariz, sería lo más efectivo cuando hacemos rinomodelación versus disminuir volumen. Ustedes van a ver que hay narices que son prominentes, con un dorso grande, que se proyectan mucho en cuanto a la parte anteroposterior, y esas a veces son raíces más conflictivas y son más candidatas a cirugía, pero no por ello no tratables con rinomodelación. El conocimiento de la anatomía es indispensable no solamente para un resultado estético, sino para evitar las complicaciones. Complicaciones tales como necrosis de la punta, donde la circulación es término-terminal, y no solamente tanto pueden ocurrir en manos inexpertas, porque a veces las variantes anatómicas de las arterias hace que nos manejemos en un plano seguro, pero que quizás no sea el plano de esa paciente. No solamente la necrosis de la punta, lo cual sería principalmente estético y o funcional, sino también podemos generar ceguera, podemos generar accidentes cerebrovascular. Ya van a ver que les voy a recordar en las diapositivas que hay una anastomosis del sistema carotidio interno y el carotidio externo a nivel de esta región también. Se puede realizar sin necesidad de anestesia general, como muchas veces requeriría una rinoplastía o no, y no suele producir equimosis, como puede producirla casi siempre cuando hacemos una rinoplastía convencional, ¿sí? Los resultados son similares, pero sí, lo que es contra es que va a durar menos, hasta 2 años, incluso un poquito más. Saben que la duración de los implantes tiene que ver con el G-Prime, con la dureza del gel, con el implante, pero también con el paciente, porque van a reaccionar diferente de acuerdo si tienen una patología previa, como una colagenopatía, o que tengan hialuronidasa que actúa más o menos o diferente al resto de los pacientes. Entonces, muchas veces lo que a un paciente le va a durar 2 años, a otro le puede llegar a durar 1 año y medio. Se recomienda utilizar rellenos con un G' elevado para una duración aproximada de 2 años y se recomiendan más los rellenos que sean biodegradables sobre los permanentes. Recuerden que es una región que si tenemos alguna complicación es preferible que sea reabsorbible. Previo al tratamiento, por supuesto, como siempre, suspender los anticoagulantes, los antiagregantes, un consentimiento informado, el registro fotográfico. Acuérdense que a lo largo del módulo el registro fotográfico debe ser de frente, de perfil, de oblicua, en estática y en dinámica. La limpieza antiséptica, ya sea con alcohol, ya sea con clorhexidina al 2%, uso de anestésicos tópicos como una crema, recuerden que nariz es una zona muy dolorosa, o troncular si el paciente acuerda con el médico previo. Y escuchar, esto lo remarco, las expectativas que tiene el paciente con respecto al tratamiento. Si el paciente viene y les dice, quiero elevar un poquito la punta nasal, puede ser. Quiero mejorar la raíz, puede ser. Ahora, si el paciente les dice, quiero tener una nariz mucho más chiquita, quiero modificar la forma de una manera bastante notoria, sepan que ese paciente lo van a tener que derivar a cirugía. Y si vamos a una anatomía de superficie, nosotros tenemos que delimitar realmente cuáles son
los bordes superiores de la nariz. Fíjense que podemos trazar dos líneas, una superior, podemos trazar donde está el límite superior de la nariz, otra inferior para remarcar y que pasa por las fosas nasales, que sería el límite inferior, los límites laterales, ¿sí? Y en las líneas amarillas demarcan la zona que nosotros vamos en lo que se pueda, digamos, manejarnos para los tratamientos en la zona medial, ¿sí? Perdón. Ay, se me fue. Sí, manejarnos dentro de este margen, ¿sí? O sea, medial a estas dos líneas amarillas que delimitan la zona candidata a tratamiento, ¿sí? Esta es la base nasal, esta es la región superior, los límites laterales que van a coincidir de forma caudal con las fosas piriformes, de forma más proximal con la raíz nasal, con los huesos nasales. Esto es anatomía de superficie. Fíjense que si nosotros vemos en superficie, vamos a tener a donde marca el punto 1, las fosas nasales, donde marca el punto 2, las aletas nasales, y el punto 3, la punta nasal o tip nasal. Si nos vamos en la anatomía de superficie a nivel lateral, fíjense que está el cartílago alar derecho, los cartílagos nasales derecho, y fíjense que a nivel número 3 ya está el hueso, ¿sí? Siempre que nosotros vamos a colocar un relleno, tenemos que conocer anatomía de superficie, por supuesto para nuestra marcación, pero también de profundidad para saber los planos, ¿sí? Entonces, cartílago alar, cartílago nasal, el hueso. Si nosotros vamos a manejarnos en puntos de inyección, hay áreas puntuales que tenemos que manejar, ¿sí? Fíjense, acá en verde va a estar la espina nasal, ¿sí? Fíjense que a los costados, fíjense, están las bases nasales en color amarillo, la zona del tip nasal o de la punta nasal, ¿sí? Va a estar en naranja, en rojo, en naranja el infratip y en azul el supratip, ¿sí? Todas zonas que vamos a ir mencionando a lo largo de la clase y que ustedes tienen que empezar, por supuesto, no con estas siglas que son en inglés, pero a conocerlas, ¿sí? El tip, el infratip, el supratip, las bases, el dorso, la raíz. Bien. Si vamos en detalle a la zona de tratamiento que les mencioné, que es la zona que pasa por la línea medial, y la zona que pasa en las aletas nasales, en los laterales que coinciden con fosa piriforme, estos son los puntos en celeste, los cuales vamos a tratar, ¿sí? El subnasal, a nivel del tip, a nivel del dorso, por eso es la D, la D de dorso, la T de tip, y el subnasal en esta región, y los lateronasales. Estos puntos en fosa piriforme, si bien en el práctico anterior no lo hemos estado viendo dentro de lo que es nariz, sirven para cuando hay una retrusión nasal, ¿sí? Cuando la zona del maxilar aquí es retrusa, estos puntos van a mejorar mucho el defecto a nivel de fosa piriforme. Recuerdan ustedes que habría que hacerlo supraperiostio, aspirando, porque es la zona por donde va a emerger la arteria nasal, ¿sí? Recuerden que en esta zona es donde la arteria de profunda empezaba a hacerse superficial, ¿sí? Bien. Puntos anatómicos a tener en cuenta. Esta es la línea medial, a trazar. Estos reparos con líneas horizontales sirven también porque fíjense que justo estas líneas, las que pasan por las alas nasales, la que pasa por el tip nasal, la I que pasa por el dorso y la N horizontal, que es la que pasa por la raíz, coinciden todos al unirse perpendicularmente con la línea medial con puntos
de tratamiento, ¿sí? Siempre intentamos en lo posible mantener el tratamiento en la línea medial, ¿sí? De forma lateral, de nuevo, los reparos anatómicos a tratar a nivel de raíz, a nivel de dorso, a nivel del supratip, del tip, subnasal. Siguiendo un poco la anatomía, tenemos que también ver en profundidad que tenemos una piel. La piel también varía a nivel nasal. Sepan que a nivel superior la piel es un poquito más móvil, hay más grosor que nosotros podemos con comodidad inyectar cuando la piel tiene más movilidad, que es más gruesa. A medida que va caudalmente se hace más finita y más adherida a la parte ósea, por lo que es más difícil el tratamiento. Y cuando nos vamos a la región caudal, donde hay más glándulas, empieza a hacerse más gruesa como en la parte superior, ¿sí? Entonces, la piel anatómicamente también cambia a nivel de la nariz. Luego tenemos los compartimentos grasos, pero son muy delgados, a diferencia del resto del rostro. Tenemos un ESMAS, que se imbrica con la parte muscular. Recordemos un poquito de anatomía. Acuérdense los músculos transversales de la nariz, que se acuerdan que son los que generan las Bunny Lines, a tratar con toxina botulínica, el del septum, depresor. Recuerden un poquito el procerus, el supercili, los de elevadores del ala nasal, el número 3, ¿sí? Bueno, toda esta parte muscular también debemos tratar, ya sea con toxina botulínica o con rellenos miomodulando a nivel nasal. Es muy interesante hacer tratamiento de punta nasal combinado con tratamiento de músculo mirtiforme o de expresor de la nariz, porque va a ser mucho más efectivo el resultado. Y no olvidarnos, por supuesto, de la anatomía vascular, saber que la arteria facial sube dando sus ramas columnares, las ramas que tienen después las nasales y su rama última que es la angular, pero no por ello deja de ser lo más importante acá, que las arterias nasales y la angular van a ser anastomos y ahí es donde se une el sistema de la carótida interna con el carotidio externo. ¿Y por qué es importante? Y bueno, por el riesgo vascular y la complicación más temida que podría ser un accidente cerebrovascular, la ceguera si compromete la oftálmica. En esta zona en negro es donde ustedes van a ver esta anastomosis del angular con las nasales y así con la oftálmica, ¿sí? Bien, por eso que se recomienda siempre aspirar los 6, los 10 segundos de acuerdo a la recomendación. Y si vamos a los cortes histológicos, no es diferente la nariz, solamente que cambia el grosor y como en todo tenemos la piel, tenemos la grasa superficial, tenemos el esmás, la grasa profunda y el pericondrio o periósteo ya de acuerdo a la región, ¿sí? Con toda su zona cartilaginosa. Bien, yéndonos un poquito a la temática que nos compete principalmente, cuando vamos a hacer un tratamiento, como todo, no solamente en nariz, hay que hacer un engagement con el paciente, ver cuáles son las expectativas, ver los antecedentes. Hay programas, software que le muestran cómo quedaría el rostro con el tratamiento o sin el tratamiento, que la paciente se vea, sacarle las fotos, porque a veces lo que ellos ven no es lo mismo que vemos nosotros, ¿sí? Ver el tipo de piel, si hay alguna alteración a nivel nasal, por supuesto, si el paciente tiene un zóster, no vamos a hacer tratamientos, si el paciente tiene algunas patologías dérmicas, ver, no vamos a hacer una rinomodelación y el que el paciente tenga un vaso celular. Entonces, fíjense, examinen la piel del paciente, vean que no haya una patología tratable o derivable y recién ahí ir a la parte estética, ver si hay asimetrías, si hay desviaciones, si hay traumas, que también podemos ofrecer tratamiento con la rinomodelación, pero dejar la foto previa y ofrecerle al paciente una mejora de esa desviación, pero que a veces los pacientes no se dan cuenta cuando vienen y se las remarcamos nosotros con las fotos.
frente, perfil, oblicua. Hay ángulos y reparos anatómicos a considerar, que son nuestros targets de tratamiento o nuestros ideales de tratamiento, por supuesto. Siempre la glabela, los reparos anatómicos normales, es que el ángulo nasofrontal, que es el que se forma entre la frente y la raíz nasal, sea entre 115 y 130 grados, que el ángulo nasofacial esté entre 90 y 110. Perdón, el nasolabial, acá está mal escrito, que el ángulo nasolabial sea entre 90 y 110 y el nasofacial a 36, ¿sí? Principalmente el nasofrontal y el nasolabial son, digamos, los que uno más se rige y hay que ser muy riguroso cuando uno hace el tratamiento en respetar estos reparos, ¿sí? Fíjense, el ángulo nasofrontal de nuevo, 115 a 130 grados, ¿sí? El nasolabial entre la columnela y el labio superior, entre 95 a 110 en las mujeres y entre 90 a 95 en los hombres, por supuesto, un poquito más cerrado. El ángulo nasofacial es el que está formado entre el dorso de la nariz, ¿sí? En el plano vertical de la cara, es que el ideal sería entre 30, 40 a 36 términos medios, ¿sí? El naso mental, todos reparos anatómicos que cuando nosotros vamos a hacer el tratamiento tenemos que respetar, ¿sí? Para no irnos de los reparos de armonía facial, ¿sí? Entre el dorso de la nariz y la tangente al mentón, fíjense, de 120 a 130 grados. Bien, entonces, resumiendo, ¿cuáles son los más importantes? El naso frontal entre 115 y 130, el naso labial 95 a 110 y el naso facial entre 30 a 40 grados, ¿sí? Si nosotros vamos a hacer tratamiento de la raíz nasal, esto tenemos que respetar. Si vamos a hacer tratamiento de la punta, tenemos que respetar. Siempre algunos tips a tener en cuenta, que la distancia entre la columnela y el comienzo de la mucosa labial debería ser igual a la distancia entre la base de la columnela y la punta de la nariz. El ancho de la nariz en su base debería coincidir con la distancia de los cantos internos. Si no, yo voy a tener una nariz ancha, ¿sí? Lo digo porque hay que considerar cuando uno hace el tratamiento de la punta. Cuando se observa la nariz desde su base, esta debería presentar una forma de triángulo equilátero, con la columnela dividiéndola en dos mitades iguales. Las narinas presentan una forma ovalada, simétrica, ligeramente inclinada hacia la punta. Ustedes dirán, ¿por qué la doctora me repite esto que ya quizás lo sabemos? Porque cuando hacemos tratamiento de punta para elevar, tampoco vamos a buscar que en su totalidad se vean las narinas, ¿sí? Porque vamos a generar un aspecto como si fuera una nariz de chancho y esa no es la idea. La idea es que se vean, pero no de forma completa. El ancho debería ser aproximadamente el 70% del largo. Vista de frente, con el rostro en posición neutra, las narinas apenas deberían ser visibles. En vista lateral es importante observar la existencia del supratip. Es una depresión superior a la punta nasal, donde el lóbulo se va a unir con la porción cartilaginosa del dorso. Muchas veces con los tratamientos de la punta, la nariz se quiebra en esta zona y no es una complicación, sino al revés, le da un aspecto más joven a la nariz al elevar la punta, ¿sí? Y el dorso debe colocarse 2 milímetros por detrás de una línea paralela desde el ángulo nasofrontal hasta la punta nasal, 2 milímetros. No debería ser posterior a ello, porque ahí tenemos esas narices chatas, por supuesto,
candidatas a hacer tratamiento de dorso. ¿Qué técnica de inyección vamos a usar en nariz? La que el inyector elija y la que prefiera, por supuesto. No es ideal la inyección, no es ideal la cánula, ni una supera la otra. Tienen distintas indicaciones como en el resto del rostro. Entonces, ¿podemos usar tópico, crema o gel? Sí, por supuesto, media hora antes, porque si no, no tiene sentido. Podemos hacer una inyección local de anestesia con lidocaína si el paciente lo pide y lo queremos hacer, se puede hacer. Podemos hacer bloqueo del intraorbitario para que el paciente no tenga dolor, sí, lo podemos hacer. Podemos usar agujas 27G en vez de la cánula, sí, también se puede. La elección es de ustedes, sí, pero hay preferencias de acuerdo al tipo de defecto que tenga el paciente. Como van a ver, que yo les voy a decir que si un paciente, por ejemplo, los pacientes asiáticos, que tienen narices mucho más chatas, con mucha, digamos, un dorso que está muy retraído, bueno, en ese paciente a veces hacer punto a punto a punto con una aguja, por ahí es más fácil hacerlo con una cánula. Entonces, fíjense que no es ni una mejor ni que la otra, sino que tienen distinta indicación. Si yo necesito hacer un punto específico, proyectar es mejor la aguja. La limpieza de la zona, por supuesto, como siempre, todo lo que sea maquillaje, cremas, la asepsia con el antiséptico de la acción del médico y una presión constante, pero suave, estamos en nariz, durante la inyección. Entonces, la técnica podía ser punto a punto, por retro, por ejemplo, punto a punto para hacer estos puntos que les describí recién, retroinyección, por ejemplo, para hacer todo un dorso. Entonces, media hora antes del procedimiento, sepan que es una zona muy dolorosa, se puede preparar al paciente con la crema anestésica, si vamos a colocar la lidocaína 10 minutos antes, el uso de cánula es ideal en narices muy bajas, planas, como la de asiáticos. Entonces, haciéndonos al problema del paciente y el tratamiento del mismo, ¿cómo se nos puede presentar nuestro paciente? ¿Cuáles son los síntomas que puede tener? Y bueno, puede tener un ángulo una raíz nasal o un ángulo nasofrontal muy marcado, ¿sí? Entonces, la indicación va a ser tratamiento de la raíz. ¿Cómo hacemos? Se introduce la aguja con una oblicuidad 45 grados, de acuerdo como estén puestos ustedes, a veces parece más perpendicular, pero 45 grados a la derecha en contacto con el hueso, de inferior a superior. La jeringa es sostenida por la mano dominante. Ya les voy a mostrar la foto. La inyección se hace de forma muy simple, controlada, lineal retrógrada, a lo largo de la longitud completa de la aguja, hasta que la jeringa libere el gel y es supraperiósteo. Entonces, la cantidad es 0,1 a 0,2 mililitros, supraperiósteo, aspiro 6 a 10 segundos. La indicación, como vemos en la foto, es que el ángulo sea profundo y también cuando el paciente viene por dorso excesivo, ya lo van a ver que se hace raíz, se hace dorso, se hace punta. Pero cuando es solamente el ángulo nasofrontal, se hace esta técnica sola y fíjense acá con aguja, esta es la dirección, es supraperiósteo aspirando, y el depósito es bien en la raíz nasal. Otra foto de superficie. Es 45 grados más o menos 90 de acuerdo como estén ubicados ustedes, ¿sí? Fíjense el dedo índice, cómo sostiene el producto. Aparte que la zona medial en nariz es la de menor riesgo de complicaciones vasculares, porque el mayor riesgo son los laterales. Acá termina la vascularización, ¿sí? Entonces tiene menor riesgo. Por eso siempre tratemos de
manejarnos con la zona media. Y este caso comprime por si las dudas del producto llegan a migrar y queremos que quede en la zona específicamente de la raíz. Otra foto para que nos ubiquemos. Fíjense que de acuerdo a cómo está puesto el inyector, sobre el lado derecho siempre o sobre el lado dominante es los grados, ¿sí? Que varían entre 45 a 90, preferiblemente dentro de los 45. Acuérdense, ¿eh? Con cánula, si quiero hacer el depósito, fíjense, punto de entrada, depósito. Ven que es supraperiostio en bolo. Acá hay algunos depósitos en dorso también. Y si quiero tratar la punta de la nariz, una inyección directa en la punta promueve tanto elevación como aumento de la proyección de la punta nasal. Demasiado producto va a dar un aspecto cuadrado. Acuérdense que teníamos que respetar que no pasen las alas nasales los cantos internos. El punto no debe blanquearse bajo la influencia del relleno, si no estamos ante una probable complicación. El plano debe ser un plano profundo entre las cúpulas cartilaginosas, ¿sí? La cantidad 0,2 a 0,3 mililitros de forma suave. Fíjense, entre las dos cúpulas cartilaginosas vamos a colocar el relleno de forma profunda, ¿sí? Entre las al medial a los cartílagos alares, ¿sí? En verde acá se ve el depósito. Acá se ve de otro ángulo. Fíjense, el tratamiento también de la espina nasal anterior está indicado. Fíjense, acá no se ve tanto, pero hay un ángulo muy, muy cerrado del nasolabial, fíjense. Entonces les muestro acá la indicación y la técnica. Se inyecta directa y profundamente el producto en la espina nasal del hueso maxilar, en la base de la columela, hasta 0,5 mililitros, generalmente 0,2, si la columela no está bien desarrollada. La elongación del labio superior puede ser una consecuencia, y esto hay que considerarlo en pacientes más añosos, ¿sí? Que elongue el labio y que caiga el labio, ¿sí? Entonces eso hay que tener en cuenta porque envejece el rostro. Esta es la técnica, a nivel de la columnela, profundo. Coloco un bolo, aspiro, espero. Bueno, el dorso nasal, ¿sí? Cuando el ángulo nasofrontal y el dorso son bajos, esa es la indicación. La altura de la punta da una idea de la cantidad de producto que se va a inyectar. Las inyecciones inician por el ángulo nasofrontal hasta reducir la concavidad y finalizar a la altura de la punta. La técnica es retrógrada. Puede ser punto a punto, pero idealmente es retrógrada y con cánula, supraperiostio, y debe tenerse cuidado de no deformar la suprapunta y hacerla más cuadrada, como les dije previamente. Esta sería una indicación de un dorso nasal chato, más bien cóncavo. Entonces vamos a empezar primero por raíz y luego por el dorso. Generalmente la secuencia es raíz, dorso, punta, ¿sí? Acá está la técnica, la demostración con cánula, siempre con los tratamientos nasales, con cánula. La puerta de entrada está a nivel de la punta nasal. La técnica con aguja, punto a punto puede ser. Y si tenemos un dorso prominente, quizás ustedes digan, bueno, lo que más va a cambiar en este paciente es haciéndole relleno en la raíz nasal. Bueno, sí, pero hago en la raíz, debo hacer en el dorso, y ello va a llevarme a que también deba elevar la punta
para proyectarla, porque si no va a quedar la punta nasal abajo. Entonces, generalmente, cuando hay que tratar un dorso prominente, se hacen todos los puntos, ¿sí? Raíz, dorso, punta, incluso hasta la región de fosa piriforme, hasta la región malar y hasta incluso a veces también ojeras, ¿sí? Para generar una armonía del rostro. Al tener un dorso prominente, yo debo resaltar algunos otros reparos para que no sea tan prominente. Entonces, gráficamente, la bibliografía habla de dorso prominente. Bueno, tratamos todo, tratamos raíz, tratamos columnela, tratamos punta nasal, perdón, tratamos fosas piriformes, tratamos la región malar. Fíjense. Entonces tratamos la punta entre los cartílagos, en el hueso profundo de la glabela a nivel de la raíz, el dorso nasal, la zona malar. Cuando hay una desviación nasal, ¿se puede mejorar con ácido hialurónico? Sí, se puede mejorar. Lo que la bibliografía recomienda, por lo menos las últimas tendencias, es no ir directamente, van a ver que algunos inyectores lo hacen, primero que sería ir subcutáneo en la zona del defecto, pero ¿qué pasa? A nivel subcutáneo tenemos toda la vascularización, entrar por la zona lateral subcutáneo es peligroso, se puede hacer, no está contraindicado, pero es muy peligroso. Lo que se recomienda para evitar complicaciones vasculares es hacerlo de forma convencional, como se hace siempre el relleno, en la línea media, supraperiósteo, y luego moldearlo nosotros al relleno y colocarlo en la zona donde está habiendo un defecto o donde está esta falta de volumen y que solo el producto va a ir acomodándose en esta región, ¿sí? Entonces no es lo mismo que yo lo coloque en la zona medial, supraperiósteo y después con un masaje lo lleve a la zona del defecto, a que yo entre en el subcutáneo a nivel de donde está la vasculatura y pueda llegar a tener una complicación, ¿sí? Eso es la acción de cada inyector, pero lo último que se recomienda es siempre en la línea medial y desviarlo con masaje el propio inyector. Fíjense, acá se colocó el producto en la zona medial. Ya luego les voy a pasar la bibliografía y luego por masaje se baja a la zona del defecto. Estas son algunas fotos de algunos antes y después. Este paciente se le hizo solamente en la raíz nasal. Otra foto de una paciente que se le hizo solo en raíz nasal para disminuir el ángulo nasofrontal. Otra paciente que se le hizo solo a nivel de raíz para disminuir ángulo nasofrontal, raíz y punta. Raíz y punta. Este paciente es sacado de la bibliografía, fíjense cómo tenía estas ondulaciones en el dorso y se le hizo tratamiento de raíz, de dorso y de punta. Siempre recuerden de respetar en los laterales los cantos internos, ¿sí? Otra paciente de la bibliografía se le hizo dorso, se le hizo punta y raíz. Fíjense, impresionante cómo cambia. Esta es una paciente mía que le hice punta y le hice raíz. Otra paciente que tenía algunas ondulaciones en el dorso, le hice solamente el dorso para que genere con muy poco material de relleno, para que mejore la línea. El dorso sería. Otra paciente que vino por raíz y por punta, se le hizo tratamiento de raíz, dorso y punta.
esta es de frente, esta foto la pongo porque siempre evalúen los pacientes en dinámica. No está bueno que el paciente quede bien en estática y cuando se ríe el defecto aumente o no mejore, ¿sí? Ella quería que la nariz le quede más angosta, que la punta se eleve. Este paciente lo hicieron los alumnos de la expertoría anterior. Fíjense la raíz, cómo mejoró, el dorso. Bien, y este es un video que les quería dar para la parte práctica, para que vean con cánula, porque no hemos hecho nariz con cánula en la expertoría. Fíjense la raíz, el dorso con la técnica punta a punta, el supratip a nivel intercartilaginoso, la columnela de forma lineal y retrógrada, más de lo mismo que hemos estado haciendo en los prácticos. Acá es para que ustedes vean la puerta de entrada de la cánula, siendo que no hemos hecho ningún paciente con cánula para nariz. Ahí les quiero mostrar cómo se hace. Esta paciente, fíjense los orígenes, asiática, con una nariz baja, chata. Entonces, por supuesto, por ahí hacer punta a punta con una aguja no le va a quedar tan bien y encima va a ser mucho más traumática para la paciente. Conviene hacerlo de forma lineal y retrógrada. Fíjense que es continua la colocación, pero despacio, ¿sí? Y con la mano contralateral siempre se trata de ir moldeando, de ir acomodando el producto. Siempre en la línea media. Fíjense cómo la punta de la cánula está en la raíz, ¿no? Bueno. Bueno, y siempre tener en cuenta las probables complicaciones, como en estas dos fotos, que no las elegí porque sí, sino porque son las regiones en rostro con mayor índice de probabilidad de hacer necrosis, ¿sí? La punta nasal y la glabela. Entonces, está bueno que nos vayamos siendo conscientes que el corrugador, lo ideal es tratarlo con toxina botulínica, y si el paciente tiene fibrosis, tiene un surco que no resuelve con toxina, podemos hacer punto a punto, pero siempre sabiendo que en profundidad están las arterias. Aspiremos, si vamos a los planos profundos, y si no, los superficiales ya sería de menos riesgo, ¿sí? Y en la nariz saber siempre que hay ramas terminales, ¿sí? Entonces, menos producto, aspirar de forma lenta y manejarnos en la zona medial es lo más seguro. Y para eso, como vimos la clase pasada, existe la hialuronidasa. Si llegáramos a tener una complicación, se recomienda armar toda la zona con hialuronidasa, punto a punto, ¿sí? Que se va a diseminar. Si puedo hacer un masaje también, siempre se repite el tratamiento enzimático del paciente. Si yo noto una coloración que no es la habitual, inicialmente puede ser blanquecina, también puede ser eritematosa, ¿sí? Generalmente hay más eritema cuando la complicación es venosa, pero puede ser también arterial. Ver si tengo alguna livedo, si tengo alguna coloración rara. Bueno, empezar con el tratamiento de las 3 veces, día a día, ¿sí? Y mermar toda la zona punto a punto donde yo he colocado el relleno
con hialuronidasa, con una preparación de 1500 unidades, en 10 mililitros se sugiere, pero distintos inyectores también la diluyen en 5, en 2 y hasta en 1, porque a veces en nariz diluirla en 10, como nos recomienda la bibliografía, se complica porque desde mi consejo, no es que esto está totalmente, digamos, publicado, es que diluirla en tanta cantidad en una zona que yo a lo mejor hice una compresión extrínseca y no intravascular, y yo genero tanta cantidad de líquido, tanta cantidad de inflamación con la hialuronidasa, por ahí lo podría llegar a empeorar. Yo recomendaría hacerlo más concentrado y con menos cantidad, porque es una zona que también sufre de compresión. Bueno, esto sería todo, les pongo esta foto porque les digo gracias por su atención para que sepamos que es una zona de riesgo, la nariz, pero que es muy, muy linda si lo hacemos con precaución, ¿sí? Bien.